Hay un programa de tele estadounidense llamado El Millonario Secreto. Y de lo que consta este programa es de que individuos muy ricos viven en secreto durante una semana en una comunidad de escasos recursos. Los millonarios van voluntariamente a vivir en casas muy pequeñas, ocultando su identidad y privándose de los privilegios a los cuales tendrían acceso gracias a su dinero. Esto lo hacen por una semana entera. Se mudan a un vecindario con necesidad y los millonarios comparten las mismas condiciones que sus nuevos vecinos, viviendo en casas o lugares similares a las personas que los rodean y limitándose a una entrada económica pues similar a la que tienen las personas. Ellos se relacionan con la comunidad y viven entre la gente, identificándose con sus problemas. La proximidad les permite realmente observar las vidas, los problemas y las felicidades que se pueden encontrar en estas comunidades. También les da la oportunidad de conocer las luchas de sus vecinos, ver la angustia y sufrir por la falta de recursos para poder cubrir sus necesidades más elementales. Al observar y escuchar, los millonarios consideran lo que pueden hacer para mejorar esta comunidad, para aliviar el sufrimiento de los que lo rodean y mejorar la vida de algunos de sus vecinos. En el último día, antes de regresar a su paraíso, digámoslo así, los millonarios revelan su verdadera identidad y sorprenden a una persona, a un grupo de personas con una donación generosa. El millonario secreto ofrece un buen ejemplo de cómo una presencia comprensiva, que es generoso, y personas con poder pueden ayudar a mejorar las circunstancias difíciles. También ofrece un útil recordatorio de lo que se hizo en Jesús, en que Él vino, vivió con nosotros, experimentó todos nuestros dolores, todas nuestras tentaciones, y cómo Él terminó pues salvándonos, arreglando nuestra situación espiritual y redimiendo nuestra situación física. Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo para traer soluciones duraderas a los problemas crónicos de los demás. Él vino para salvar y para servir. En la lección de hoy vamos a ver cómo Jesús no solo vino, sino que vino con una misión. Generalmente cuesta explicar los principios bíblicos de una forma simple y corta. Esto es tan cierto hoy como lo fue en los primeros años de la iglesia. Esta es una de las razones por las cuales los cristianos amamos tanto este pasaje en Filipenses. Se le conoce como el himno de Cristo, porque este pasaje resume la identidad y la misión de Jesucristo en el mundo. Estamos en Filipenses 2, 5 al 11, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Aquí se nos menciona no solo quién es Jesús, sino que Él vino a hacer algo. Y el pensar en ese objetivo o misión de Jesús es algo que tenemos que hacer si nosotros nos llamamos sus seguidores. Analicemos más esta palabra. Existen dos interpretaciones algo incorrectas acerca de la misión de Jesús. La primera de estas es que muchas personas piensan que la humanidad fue la razón principal por la cual Jesús vino al mundo. Que Jesús vino a nosotros principalmente porque nosotros lo necesitábamos de manera desesperada. Y es cierto que la humanidad necesita a Jesús y todavía lo necesitamos. Sin Él no tenemos esperanza. Sin embargo, es importante entender
que Dios fue el motivo principal de la encarnación de Jesús. No nosotros, es Dios la razón. En Filipenses 2, 6 al 7, Pablo refuerza esta enseñanza de que Jesús es Dios, el Hijo que siempre ha existido en forma de Dios. Sin embargo, para que Dios cumpliera su misión de redimir al mundo, Jesús se despojó a sí mismo, voluntariamente, para tomar la forma de hombre. En específico, Pablo dijo que Jesús se convirtió en un siervo, pero no para nosotros. Jesús nunca fue un esclavo o un siervo de la humanidad. Por el contrario, Jesús se despojó a sí mismo para servir a Dios. En el versículo 8 se continúa esta idea de al humillarse a sí mismo, Jesús fue obediente a la voluntad de Dios, no a nuestras necesidades. Y es que Él cumplió nuestras necesidades, sí, pero no podemos pensar que somos el centro y la razón principal. Principalmente Jesús vino a servir la voluntad de Dios. Jesús confirmó su propia motivación mientras hablaba a las multitudes. En Juan 6, 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús entendió que su misión era servir a Dios y glorificarlo a Él. Es una gran noticia para nosotros saber que al hacer eso, Él se convirtió en nuestra salvación. Entonces, como discípulos de Jesús, estamos llamados a la misma misión y tenemos el mismo propósito: no cumplir necesidades, sino servir a Dios. Y en el proceso eso nos va a llevar a cumplir necesidades, a ayudar a otros. Pero nuestra motivación principal es servimos a Dios como lo hizo Jesús. Y la segunda mala interpretación es que pensamos de que la historia de la salvación empezó en la Navidad. Muchas personas creen que el nacimiento de Jesús fue el comienzo de la misión de Dios para salvar a la humanidad de nuestros pecados. En cambio, la encarnación, este acto de Jesús volviéndose humano, fue un acontecimiento crucial en medio del plan de Dios que llevaba siglos de existir y que Él estuvo revelando durante todo el Antiguo Testamento. Se remonta hasta los primeros momentos en los que expulsaron a Adán y Eva del jardín del Edén, en Génesis 3. Y a través de todo el Antiguo Testamento podemos ver momentos en los cuales Dios va revelando qué es lo que Él quiere hacer. Jesús es nuestra salvación, lo que significa que Él es nuestra única esperanza para experimentar la libertad en un sentido espiritual. La muerte y resurrección de Jesús son la única puerta a través de la cual podemos entrar para recibir el perdón y la vida eterna. Sin embargo, la libertad espiritual no es el único tipo de libertad que Jesús ofrece a quienes lo siguen. Él también nos puede liberar de nuestros temores, de nuestras dudas. Él nos puede liberar de las emociones que nos abruman. Él nos puede liberar de las preocupaciones físicas y financieras que pesan sobre nosotros. Él hasta puede liberarnos de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida y resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Por supuesto, si dejamos que Él nos libere. En conclusión, Jesús puede liberarnos de vivir vidas concentradas en las luchas temporales y animarnos a participar en la gloriosa misión de Dios para el mundo. Desde luego, cuando Jesús nos libera, Él también nos llama a servir como testigos y vecinos de aquellos que todavía siguen estancados en la esclavitud de sus pecados. Dios tiene una misión. Nosotros nos hemos unido a esa misión. La misión de redimir al mundo a través del sacrificio de su Hijo. Jesús hizo todo esto para la gloria de su Padre. Esa es la misión de Dios, pero aquí hay una pequeña palabra muy importante para nosotros, que a menudo no tenemos muy claro qué significa realmente, y es el concepto clave de esta semana. Hablemos por un momento sobre la redención. ¿Qué es la redención? Es algo que decimos mucho en
las iglesias, en las oraciones, pero si tuviéramos que explicarlo de forma simple y sencilla, si alguien nos parara y nos dijeran, explícame qué es la redención, o tal vez nos costaría encontrar las palabras. Redención, en su definición más simple, es comprar de regreso. Y es que el pueblo de Israel no tenía permitido por ley vender territorio que Dios les había dado de forma permanente a otras naciones. Lo que podían hacer era venderla temporalmente con la condición de que había un redentor, alguien que le iba a comprar de regreso para que se mantuviera del pueblo de Israel. Otro ejemplo de esta palabra, redención, redentor, era cuando un esposo fallecía y la mujer se quedaba sin hijos. Parte de la ley decía que un pariente cercano podía tener hijos con la esposa y esos hijos eran considerados como el linaje del esposo que había fallecido. A este pariente se le llamaba el redentor de la línea de ese hombre, de la línea familiar. Ambos casos apuntan a una verdad: comprar de regreso, recuperar, restaurar. De eso se trata la redención y por eso Dios se llama a sí mismo Redentor. En Isaías 46, 17 dice, esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. El ejemplo más fuerte, obviamente, es que Jesús hizo por nosotros esto mismo. Nosotros nos vendimos a nosotros mismos al pecado por nuestra rebeldía y Él nos compró de regreso con su sangre. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 7. Pero tal vez lo más bello de todo esto es que cuando Dios redime, Él siempre restaura más de lo que se perdió. Unos ejemplos. En el inicio Dios caminaba con el hombre. Él bajaba y podían platicar por ciertos momentos. Ahora, todo el que ha puesto su fe en Jesús, Dios habita en su interior todo el tiempo, completamente abierto y disponible. Eso es mejor que lo que se perdió. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas especiales, personas que tenían un propósito inmenso. Y venía temporalmente con un propósito. Pero ahora hace su casa en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo. No que vino sobre nosotros para hacer algo, sino que vive en nuestro corazón. Y ahí habita. Eso hace Dios con todo lo que Él restaura. Él devuelve más de lo que se ha perdido. Por eso tenemos tanta esperanza cuando encontramos problemas en la vida. Sabemos que lo que perdamos vamos a recibir mucho más. Jesús dijo en Mateo 19, 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El corazón de Dios es redimir. Esa es su misión. Y recuperar más de lo que se perdió. Eso es lo que está haciendo en nuestras vidas y lo que quiere hacer en el mundo. A eso nos hemos unido. No simplemente llenar las necesidades de las personas, sino hacer la voluntad de Dios y ver cómo la redención se esparce por toda la tierra.